Vamos a explorar una perspectiva conmovedora, quizá un poco menos transitada, sobre el trágico final de Federico García Lorca. Ahora, sí, una mirada particular, diría yo. Exacto. Nuestro material es un análisis, uno bastante detallado, de un poema específico de Beatriz Belfiore. Y lo interesante es que, bueno, a diferencia de muchos homenajes, este texto se clava, se mete de lleno en el dolor. Justo. En la injusticia, la traición que rodearon su muerte. Así es. La misión acá es intentar desentrañar cómo, según este análisis claro, el poema de Belfiore captura esa dimensión, la más humana, la más brutal, ¿no? Va más allá de celebrar al artista para, digamos, confrontar la crueldad de cómo terminó todo. Perfecto, entonces, vamos a desglosar esto. A ver, lo primero que salta a la vista, según el análisis, es justamente esa elección de Belfiore. Centrarse en el dolor, en la traición. No es el típico tributo que habla del poeta inmortal, ¿viste? No, para nada. Es una mirada mucho más directa, a la herida, a la injusticia humana de su asesinato. Exacto. Y bueno, esa mirada nos lleva a uno de los temas centrales que identifica el análisis, la lucha por la libertad. Se nos presenta un Lorca rebelde y apasionado. Sí. Pero al mismo tiempo, y esta imagen es fuerte, encadenado a tu época. Uf, sí. Esa metáfora, como dice el análisis, casi que te hace sentir la opresión físicamente, ¿no? Totalmente. No es algo abstracto. Y el poema, según esta interpretación, lamenta que no pudiera, bueno, amar libremente o gritar tus ideales. Esto refleja ese choque, ¿no? El choque brutal entre un espíritu que quería ser libre y un régimen que buscaba, pues, silenciarlo. Claro, el aplastamiento de una voz. Exacto. Y esa opresión, bueno, lleva a otro punto clave que resalta el análisis, la idea del sacrificio injusto. Hay una frase que queda resonando fuerte. Lorca, con tu sangre pagaste el rigor de los intolerantes. El análisis sugiere que esto lo pone casi como una víctima sacrificial, ¿no? Por la intolerancia de su tiempo. Claro, no como un accidente, sino como, bueno, una consecuencia directa, el precio que pagó por ser quien era. Sí, tal cual. El análisis lo llama una tragedia impensada, que creo que subraya eso, lo absurdo, lo cruel de esa pérdida. Te deja pensando. Sí, mucho. Y hablando de crueldad, fíjate que el análisis pone un foco muy particular en la traición y la encapsula en esa frase final del poema, que es, bueno, es verdaderamente escalofriante. Sí, la de las balas. Esa. Aunque se muera de frente, cuando la traición es la causa, las balas siempre llegan por la espalda. Es terrible. Y lo interesante aquí, y el análisis lo subraya bien, es cómo esta frase va más allá de lo literal. Se interpreta como una metáfora potentísima de la deslealtad, del engaño de ese momento histórico. Claro. Es como si la traición fuera el verdadero asesino, ¿no? Más allá de quien apretó al gatillo. Entiendo. Y el análisis también nos muestra un poco cómo Belfiore logra esa carga emocional tan fuerte. Habla de un lenguaje claro, directo, pero cargadísimo de sentimiento. Ya mencionamos la metáfora de estar encadenado a tu época. Ajá. Es muy visual. Pero también está esa paradoja final, la de las balas y la traición. Sí, es una idea que te golpea. Te golpea por la amargura, por la complejidad que tiene. El análisis dice que estos recursos, aunque directos, le dan esa profundidad al poema. Y no son solo las palabras, ¿eh? La estructura misma del poema ayuda. El análisis nota esos versos cortos, fragmentados. Como un sollozo, dice. Exacto. Casi como si el poema mismo estuviera luchando por respirar, como un sollozo contenido. Y todo esto va construyendo el tono que se identifica. Uno de indignación, de lamento. No busca consolar, busca confrontar. Claro. Según esta lectura, el poema es como un espejo que nos obliga a mirar la brutalidad del final de Lorca sin filtros, sin endulzar nada. Un recordatorio incómodo pero necesario, como decías. Justamente. Entonces, al final, lo que este análisis nos está revelando es un poema que funciona casi como un epitafio cargado de emoción cruda. Una pieza que se atreve a mirar de frente la injusticia, la traición,
inherentes a la muerte de Lorca, en lugar de solo quedarse en la celebración de su figura. Exactamente. Se aleja de esa zona de confort, de la celebración para, digamos, insistir en la herida, en mantenerla visible. Es valiente, ¿sí? Sí lo es. Y bueno, esto nos deja con una reflexión final. Si el poema usa esa imagen tan potente, balas por la espalda, para simbolizar la traición, incluso cuando se muere de frente, ¿qué nos dice eso sobre cómo las memorias colectivas a veces procesan o quizá ocultan los aspectos más incómodos, los más traicioneros de las grandes tragedias históricas? Es una pregunta fuerte, sí. Algo en que pensar definitivamente.